Hola, buenos días, hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos a hoy lunes, día 19 de octubre del 2020. Bienvenidos a la 29ª semana del tiempo ordinario. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Capítulo 2, versículos del 1 al 10. Hubo un tiempo en que estabais muertos por vuestros delitos y pecados, cuando seguíais la corriente del mundo presente, bajo el jefe que manda en esta zona inferior, el espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios. Antes procedíamos nosotros también así, siguiendo los deseos de la carne, obedeciendo los impulsos de la carne y de la imaginación. Y naturalmente estábamos destinados a la reprobación como los demás. Pero Dios, en rico en misericordia, con el gran amor en que nos amó, estamos nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Por pura gracia estáis salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque estáis salvados con su gracia mediante la fe. Y no se debe a vosotros, sino es un don de Dios. Y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Somos pues obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras que Él nos asignó para que las practiquésemos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 99, dice lo que sigue. Señor nos hizo y somos suyos. El Señor nos hizo y somos suyos. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrar en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor nos hizo y somos suyos. Entrar por sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor nos hizo y somos suyos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor nos hizo y somos suyos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 12, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: Haré lo siguiente: derribaré los graneros, construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: Hombre, tienes bien acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date la buena vida. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche te va a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Si será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a dar comentario que nos tienen preparado nuestros hermanos del grupo de oración de Cristo. Vamos a ver. Nos dicen nuestros hermanos, y gracias por vuestros comentarios, todos los que nos dicen. Todos hemos sido testigos más o menos cercanos de las amargas batallas y familiares a la hora de distribuir las partes de una herencia.
Si no se hace con un espíritu de libertad y fraternidad, esta acción legal termina creando hondas heridas familiares y resentimientos de por vida. Jesús percibe que detrás del reclamo de uno de los hermanos que disputan una herencia familiar podía anidar un mal mayor. Por eso aprovecha la ocasión para ir a la raíz del problema, la codicia que atrapa el corazón del hombre. El relato de una persona insensata que vive bajo el dominio del deseo de tener cada vez más le sirve al evangelista para dejar al descubierto la necesidad de una vida cuyo objetivo central es acumular riquezas sin tener en cuenta a los demás. Es muy propio del evangelista Lucas resaltar que la riqueza puede llegar a absorber de tal forma del ser humano que le lleve a vivir sumergido en el egoísmo y en el vacío. Termina el texto con una afirmación de Jesús que se convierte para nosotros en una máxima evangélica. Allí le sucede a quien atesora para sí en lugar de hacerse rico ante Dios. ¿Qué significa hacerse rico ante Dios? Esa es una pregunta muy importante. Lo contrario es atesorar para sí mismo, es decir, vivir solo pensando en uno mismo, olvidándose de los demás, llevar una vida encerrada y solidaria. El que vive así pierde su vida porque deja de lado a sus hermanos y se aísla de la familia humana que nos ha dado el Padre Dios. Hacerse rico ante Dios supone, en primer lugar, vivir en plena confianza en el Abba, abierto a su providencia que nos cuida. Segundo, vivir en libertad absoluta de todo ídolo que quiera apoderarse de nuestro corazón para convertirnos a nosotros mismos en el objeto de nuestra propia adoración. Y tercero, vivir en generosa apertura de la solidaridad y al servicio que se plasma en la preocupación por las necesidades de los demás. En tiempos de tanto individualismo que estamos viviendo hoy, indiferencia social, es muy fácil caer en la tentación de pensar solo en uno mismo y a lo mucho en lo que pertenece al propio núcleo familiar, sin tener en cuenta a los demás, especialmente a quienes más necesitan de nuestro apoyo. Más aún en el tiempo de crisis sanitaria y económica con la que estamos atravesando a nivel mundial. Nos vemos empujados a tener una mentalidad de sobrevivencia individual, a acumular para subsistir y protegernos de los peligros que puedan sobrevenir. El Evangelio es claro. Nos invita a hacernos personas ricas ante Dios. A vivir confianza de Dios que nos libera de toda codicia y nos lanza a compartir con los más necesitados. Es decir, vivir en la misma clase con la que Jesús entregó su vida hasta el final, sin reservas y sin exclusiones. Muchas gracias, hermanos. Muy completo, muy abarca completa la lectura de hoy. No hay mucho más que decir. Tenemos que ser ricos ante Dios siempre. Ricos en el servicio, ricos en la amabilidad, ricos en la fraternidad, ricos en el sacrificio, ricos en la ayuda, ricos en el amor hacia los demás. Eso es lo que quiere Dios. Esa es la riqueza que fomenta al Señor. Siempre. La riqueza material es como en el domingo pasado, en el de ayer, que hablamos de lo que es el mundo material y el mundo espiritual. Lo que es la moneda del César es semejante, es la creación semejante al César, con la figura del César. ¿Y qué es el hombre? Es la creación semejante a Dios, libro del Génesis, capítulo 1. Es importante. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Nuestro amor. Más claro hago. Él quiere nuestro amor. ¿Y cómo le damos nuestro amor? Sirviendo, amando. Amando, sirviendo, queriendo a los demás como Él nos quiso. Y como Él nos sigue queriendo a la derecha del Padre. Seamos conscientes siempre de ese amor. Pero ese amor hay que cumplirlo con hechos. Ese amor tiene que ser con hechos. Porque el corazón hay que regarlo todos los días. Regar esa agua, ese amor
que cubra todas nuestras necesidades. Eso es importante, siempre y eternamente. Bueno, hermanos, hermanas, vamos a dar lectura al capítulo siguiente del libro de Samuel. El arca, capítulo 7, el arca en Kiriat Jearim. Las gentes de Kiriat fueron y se llevaron el arca del Señor y la introdujeron en la casa de Abinadab en la colina y consagraron a su hijo Eliezer para que la cuidara. Samuel, juez y libertador, a partir del versículo 2. Pasaron 20 años desde el día que instalaron el arca del Señor en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel se lamentaba ante el Señor. Entonces Samuel dijo a todo el pueblo de Israel: si os convertís al Señor de todo corazón, quitad en medio de vosotros los dioses extranjeros y las astartes, poned vuestros corazones en el Señor y servirle a Él solo. Entonces el Señor os librará de la mano de los filisteos. Los israelitas quitaron los Baales y los astartes y sirvieron solo al Señor. Samuel dijo: convocad a todos los israelitas en Mizpa, y yo rogaré al Señor por vosotros. Se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. Ayunaron aquel día y dijeron: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel fue juez de los israelitas en Mizpa. Los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, y los jefes de los filisteos fueron contra ellos. Los israelitas, al saberlo, tuvieron miedo y dijeron a Samuel: no dejes de rogar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que Él nos salve de los filisteos. Samuel tomó un cordero de leche y lo ofreció entero en holocausto al Señor. Samuel rogó al Señor por Israel y el Señor lo escuchó. Mientras Samuel ofrecía el holocausto, los filisteos entraron e entablaron el combate contra Israel. Pero aquel día el Señor tronó con gran aparato contra los filisteos. Se apoderó el pánico de ellos y fueron derrotados por Israel. Los israelitas salieron de Mizpa, persiguieron a los filisteos y los atacaron hasta más abajo de Bejorón. Samuel puso una piedra entre Mizpa y Yesama y la llamó Beth-Eset, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Los filisteos fueron derrotados. No volvieron a invadir el territorio de Israel, y la mano del Señor pesó sobre los filisteos durante toda la vida de Samuel. Fueron devueltas a Israel las ciudades que le habían sido quitadas por los filisteos, desde Ecrón hasta Gard, e Israel libró su territorio de la mano de los filisteos. Además hubo paz entre Israel y los amoreos. Samuel fue el juez de Israel durante toda su vida. Cada año hacía un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpa, y en todos ellos, en estos sitios, juzgaba a Israel. Después volvía a Rama, donde tenía su casa, y allí juzgaba a Israel. También construyó allí un altar al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es importante que seamos coherentes, que nada nos debe temer. Como aquí el pueblo de Israel no temió contra los filisteos, porque el Señor estaba de su lado. Nosotros en nuestra vida cotidiana debemos ser conscientes que no nos debemos dejar acordar por nada, porque si estamos dentro de la fe, si estamos dentro de Dios y creemos en Jesucristo nuestro Señor, nada nos ha de temer. Seguiremos avanzando, más bien que mal. Pero si nos apartamos del camino de Dios
el camino se llenará de piedras y de grandes baches que serán difíciles pasarlo o prácticamente imposibles. Así que les dejo esa reflexión para que ustedes tomen la conciencia y vean que el amor de Dios siempre prevalece en todo y en todo lugar. Bueno, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones.